Hola a todos. En este vídeo ampliamos el ejemplo anterior para comprobar nuevas propiedades y métodos que ofrecen los elementos del DOM. Para ello vamos a crear una serie de elementos usando las mismas funciones que usábamos en el ejemplo anterior. Lo que vamos a hacer en este caso es crear dentro de body, que inicialmente está vacío, un div, y dentro del div vamos a crear una serie de párrafos, todo ello de manera dinámica. Con lo cual, como ya hemos visto anteriormente, creamos una variable a la que llamaremos divContenedor y llamamos a el método createElement de document, pasándole el tipo de etiqueta que queremos crear. Posteriormente vamos a generar una serie de párrafos. Por ejemplo, vamos a generar 10 párrafos, con lo cual haremos un bucle donde en cada iteración del bucle crearemos un nuevo párrafo con el mismo método que en el caso anterior y, como ya hemos visto, crearemos un nuevo objeto de tipo textNode llamando también al correspondiente método de document. En este caso, lo que recibe es el texto que va a estar dentro del párrafo, con lo cual, por ejemplo, podemos poner un mensaje personalizado que sea: este es el párrafo y ponemos un pequeño mensaje que nos diga en qué párrafo estamos. A continuación, añadimos en primer lugar el texto al párrafo usando el método appendChild del párrafo y después añadimos el párrafo al contenedor usando el mismo método appendChild, pero en este caso le pasaremos el nodo hijo, el párrafo. Al acabar el bucle tenemos 10 párrafos que me hemos metido dentro del divContenedor, pero una vez que haya acabado el bucle lo que tendremos que hacer es llamar a document.body, que es el elemento que representa el propio body, y llamar a appendChild pasándole el divContenedor. Lo que hacemos en este caso es añadir el div al body. Guardamos y comprobamos si efectivamente se han añadido 10 párrafos. Vemos que se está produciendo un error, pero es posible que sea porque no estoy referenciando bien el JavaScript. Estos son consecuencias del corta y pega. Ahora vemos que en efecto ya se nos han creado estos 10 párrafos. Además de crear los elementos, podríamos haber accedido a los atributos. Es decir, podríamos haber creado, por ejemplo, un ID personalizado para cada párrafo, o si, por ejemplo, quisiéramos darles un estilo CSS, añadirle una nueva clase. Por ejemplo, vamos a decir a cada párrafo que tenga un ID diferenciado. Esto lo hacemos accediendo a la propiedad ID. Ya vimos en algún tema anterior que cada elemento del DOM tiene una propiedad que se corresponde con el atributo de la etiqueta HTML correspondiente. Con lo cual podemos darle un ID que sea, por ejemplo, P más, ya que he empezado en 1 los textos, voy a empezar también en 1 los IDs. Guardamos, mostramos y si comprobamos con el inspector HTML del Chrome, podemos ver que en efecto se ha asignado de manera dinámica un ID a cada uno de los párrafos. Esto lo podemos hacer con cualquier atributo. Un método alternativo para hacer esto es usar el método setAttribute. Y podemos haber hecho párrafo.setAttribute y este setAttribute recibe dos parámetros. Uno es el nombre del atributo que quiero añadir
y otro es el valor del mismo. Es decir, esta sentencia es completamente equivalente a la anterior. Igual que utilizamos el ID para escritura, también lo podemos haber utilizado para lectura, para acceder a atributos existentes. Y igual que tenemos un setAttribute, podríamos haber usado un getAttribute donde le pasáramos el nombre del atributo y se nos devolvería su valor. Repito que son maneras equivalentes de operar con los atributos. Por otra parte, si bien podemos acceder a un atributo que es el style, y donde podemos acceder a todas las propiedades CSS, se recomienda utilizar en lugar de ello el class name. Supongamos que queremos dar un estilo común para todos los párrafos basado en una clase CSS, que sea, por ejemplo, azul. En este caso, es recomendable crear nuestra carpeta CSS con una nueva hoja de estilos que llamaremos estilos CSS. Desde el HTML referenciamos a la misma y en nuestro estilos CSS vamos a crear una clase que sea azul, donde lo que haremos será definir el color de la fuente con un color azul. Podemos comprobar que se ha aplicado la misma clase a todos los div. Una manera alternativa para usar las clases es utilizar el atributo classList. Esto nos trata todas las clases que tengamos en un elemento como si fuera una lista, con lo cual podemos utilizar un método add que añade a las clases que ya tiene una nueva clase. Es posible que sea add class. Consultamos la chuleta. ClassList, en efecto. Pero me faltaba una S. Con lo cual podemos comprobar. Perdón. Add, ahora sí. Vemos que se añade esta clase. Esto está muy bien porque si por ejemplo queremos añadir una nueva clase que sea subrayado, por ejemplo, que lo que haga es text decoration underline, nos evita tener que andar haciendo tratamiento de cadenas, con lo cual podemos hacer una nueva, por ejemplo, vamos a hacer que solo las páginas impares estén subrayadas. Entonces, si el resto de dividir y entre 2 es distinto de 0, significa que el párrafo es impar y vamos a añadirle a las clases impares un nuevo estilo que sea perdón, subrayado. Comprobamos que son los párrafos impares, en este caso son los pares, ay por Dios. Supongamos que también queremos que, por ejemplo, los párrafos impares nos salgan subrayados y los pares sin subrayar. Podríamos crear una nueva clase subrayado que dijera que text decoration es underline. Y a continuación, en nuestro bucle de creación, perdón, sí. En nuestro bucle de creación diríamos
que si i más 1 tanto por 102 es igual a 0, párrafo punto class name es igual a subrayado. Si pensáramos en hacerlo de esta manera, perdón, veríamos que los párrafos impares nos salen, los pares, perdón, nos salen subrayados pero no en azul. Porque ¿qué tendríamos que hacer? Añadir al nombre de la clase la nueva, perdón, no es aquí, es aquí. Añadir a la clase que ya existía una nueva clase separada por un espacio. Veríamos que ahora los pares sí que nos aparecen en azul. Sin embargo, esto es un poco tedioso y sobre todo cuando lo que queremos hacer es eliminar clases, es un proceso un poquitín más complicado, porque tendríamos que tratar la cadena con el class name, ver dónde está la clase que queremos eliminar y eliminarla de dicha cadena. Por eso, una manera más cómoda de agregar y quitar clases es usando la propiedad classList de los elementos. Vamos con párrafo punto, dejamos el ID, pero para añadir clases podemos hacer la propiedad classList, que lo que hace es tratar la lista de clases como si fuera precisamente una lista, con lo cual podemos acceder a los métodos add, subrayado. Vemos que ahora, bueno, quería añadir el subrayado solo cuando estamos en los pares. Y una cosa buena que tiene es que en caso de necesidad podemos llamar al método remove, que lo que hace es quitar la clase de la lista de clases. Bien, la asignación de estilos usando clases a priori no parece muy ventajosa de acuerdo a este ejemplo, pero si tenemos que cambiar muchos estilos a la vez, es mucho más cómodo y elegante hacerlo modificando la clase del elemento que no modificando la propiedad style y añadiendo muchos estilos a la vez. Por otra parte, de este modo tenemos muy separada la presentación de lo que es el contenido y el comportamiento. Bueno, una vez que ya hemos visto cómo ir agregando elementos, vamos a comprobar cómo podemos acceder a ellos. Por una parte, ya hemos visto que el método appendChild añade un elemento al final de la lista de hijos. Es decir, cada vez que añadimos un párrafo, se está añadiendo al final de la lista de hijos del div. ¿Tenemos alguna otra alternativa? Por una parte, tenemos un método que se llama insertBefore, que lo que hace es insertar un elemento antes del otro que le paso. Vamos a comprobar cómo podemos hacer esto. Para empezar, vamos a crear un nuevo elemento tipo párrafo, que llamaremos especial. Nuevamente lo creamos con el método de document. Creamos el texto. Para este párrafo, soy especial, y añadimos el texto al párrafo. Bien, como decía, lo que podemos hacer es acceder a los hijos del párrafo y meter el nuevo párrafo antes o después del elemento que queramos. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos insertar al principio. Una opción que tenemos es obtener una referencia al primer párrafo. Var p1 igual a document. Punto get element by id p1
¿vale? Y posteriormente podríamos hacer, cuidado que aquí me falta poner párrafo especial, punto replace child p1 por párrafo especial. Esto lo que haría sería reemplazar el primer elemento por el nuevo. Vamos a comprobarlo. Vemos que no hemos creado bien el nodo de texto porque teníamos que haber usado el método createTextNode. Y replaceChild Vale, vemos que en los comentarios que he estado haciendo había comentado la asignación del ID, por eso no podía acceder al elemento por ID. Ahora sí, cuando accedo por ID, si ya lo he asignado, me va a acceder a él. Y nuevamente me da un error que vamos a comprobar aquí. Es decir, document.getElementById. Vemos que no se está devolviendo correctamente. Vamos a ver lo que ocurre. No se están asignando los elementos porque he borrado la parte, no sé por qué, o sí, lo sé, porque aún no había añadido el div al body. Posteriormente, cuando accedía al párrafo, aún no existía. De ahí el error que me estaba dando. Fijaros que muchos de los errores que me da en replaceChild es porque dice que el primer elemento no es de tipo node o de tipo element. Y antes de guardar me he dado cuenta de que he cometido otro par de errores aquí. Por una parte, el método replaceChild debería de haberlo llamado para el contenedor, que es quien en efecto tiene el listado de párrafos. Por otra parte, el método replaceChild recibe en primer lugar el nuevo y en segundo lugar el párrafo reemplazado. Guardamos y ahora sí comprobamos que en efecto el primer párrafo ha sido reemplazado por el nuevo párrafo al que hemos puesto el texto soy especial. Otra manera alternativa para haber accedido a alguno de los elementos es usando la propiedad childNodes. Vamos a dejar el párrafo especial y para acceder, por ejemplo, al primer párrafo podríamos haber hecho lo siguiente. Acceder a div contenedor .childNodes 0. ¿Qué consiste childNodes? En un listado con todos los hijos de un elemento. En este caso el div tiene 10 hijos, pues el childNodes contendrá 10 elementos. Vamos a ver que funciona. Volviendo a llamar a replaceChild, poniéndole en primer lugar el nuevo y en segundo lugar el reemplazado. Y vemos que sigue funcionando. Otra posible función que podríamos haber tenido en lugar de replaceChild es removeChild, la que ya hemos llamado más anteriormente. Bien, para comprobar con un poco más de detalle cómo funciona childNodes, vamos a hacer alguna prueba en el debugger de Chrome. Para ello y para poder acceder directamente al div, vamos a asignarle al contenedor un ID al que llamaremos contenedor. Y posteriormente desde el inspector vamos a acceder a var contenedor. Aquí lo tenemos. Document getElementById contenedor.
si accedemos a la propiedad childNodes, vemos que en efecto se trata de una lista con varios objetos de tipo element. Como decía anteriormente, se puede acceder a cualquier elemento a partir de NodeList. Por ejemplo, var párrafo 5 igual a contenedor punto nodelist 4. Perdón, no es nodelist, es childNodes. Podemos comprobar que para cualquier elemento podemos acceder a los siguientes elementos. Por una parte, apparent node, cuyo uso ya hemos visto y lo que añade es al padre. En este caso, parent node, aplicado a párrafo 5, contiene el contenedor. También podemos acceder a los elementos next sibling, que devuelve el siguiente hermano, en este caso, es decir, si estamos en el 5 nos accederá al párrafo 6, y también previous sibling. Previous, que accede en este caso al 4. Y por último, si se diera el caso, podríamos acceder de nuevo a childNodes, que contendría los elementos hijos de este elemento. Como es un elemento párrafo, childNodes solo contiene un elemento de tipo texto. Pero como vemos, a partir de cualquier elemento del DOM, podemos acceder a todos los que están alrededor de él. Por último, también podemos acceder al primer hijo y al último hijo de manera directa. Es decir, podríamos haber accedido a contenedor.firstChild, lo que nos da el primer elemento, y a contenedor.lastChild, que nos da el último elemento. Evidentemente esto es lo mismo que contenedor.childNodes 0 y contenedor.childNodes contenedor.childNodes.length menos 1. Este es el último elemento. Son maneras alternativas de acceder a los elementos hijos.